Equilibrio químico. El equilibrio es un estado en el que no se observan cambios conforme el tiempo transcurre. Cuando una reacción química llega al estado de equilibrio, las concentraciones de los reactivos y las concentraciones de los productos permanecen constantes en el tiempo, sin que produzcan cambios visibles en el sistema. El equilibrio químico se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en otro se igualan, y las concentraciones de los reactivos y las concentraciones de los productos permanecen constantes. El equilibrio químico se presenta cuando reacciones opuestas ocurren con velocidades iguales. La velocidad a la que se forman los productos a partir de los reactivos es igual a la velocidad a la que se forman los reactivos a partir de los productos. El equilibrio químico es un proceso dinámico, en donde participan distintas sustancias, como reactivos y como productos. El equilibrio entre dos fases de la misma sustancia se denomina equilibrio físico, ya que los cambios que suceden son procesos físicos. El principio de Le se enuncia como sigue. Si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio de temperatura, presión o concentración de sus componentes, el sistema desplazará su posición de equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación. Efecto de los cambios en la concentración. Si un sistema químico está en equilibrio y se aumenta la concentración de una sustancia en la mezcla, ya sea un reactivo o un producto, el sistema reacciona para consumir parte de esa sustancia. No existe cambio en la constante de equilibrio cuando se alteran las concentraciones de los reactivos o de los productos. Efecto de los cambios en el volumen y en la presión. Los cambios de presión normalmente no alteran las concentraciones de las especies reactivas en fase condensada, ya que los líquidos y los sólidos son incomprensibles. A mayor presión, menor volumen, y a mayor volumen, menor presión. Efecto de los cambios de temperatura. Los cambios en las concentraciones o en las presiones parciales desplazan el equilibrio sin modificar el valor de la constante de equilibrio. Casi todas las constantes de equilibrio cambian de valor al cambiar la temperatura. Cuando la temperatura de un sistema en equilibrio aumenta, el sistema reacciona como si se agregara un reactivo a una reacción endotérmica o un producto a una reacción exotérmica. El equilibrio se desplaza en la dirección en que consume al reactivo en exceso o producto, es decir, el calor. En el equilibrio a una determinada temperatura, el efecto térmico neto es cero, porque no hay una reacción neta. Efecto de un catalizador. Un catalizador aumenta la rapidez de una reacción al reducir la energía de activación de la reacción. Sin embargo, un catalizador disminuye la energía de activación de la reacción hacia la derecha y de la reacción hacia la izquierda en la misma magnitud. Si un catalizador se añade a una mezcla de reacción que no está en equilibrio, solo provocará que la mezcla en equilibrio alcance más rápido el equilibrio. La misma mezcla en equilibrio se obtendría sin el catalizador, pero habría que esperar más tiempo. Y 3. En el equilibrio, a una cierta temperatura, el efecto térmico es cero porque no existe reacción neta. Si se considera el calor como si fuera un reactivo químico, un aumento en la temperatura añadiría calor al sistema y un descenso en la temperatura disminuiría el calor del sistema. Por tanto, un aumento en la temperatura favorece la dirección endotérmica, que es de izquierda a derecha en la ecuación de equilibrio, y un descenso en la temperatura favorece la dirección exotérmica, que es de derecha a izquierda en la ecuación de equilibrio. Por consiguiente, la constante de equilibrio aumenta si se calienta el sistema y disminuye si se enfría el sistema. Reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. En una reacción endotérmica, el calor se absorbe a medida que los reactivos se convierten en productos. Así, incrementar la temperatura ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la derecha en la dirección en que se forman más productos y la constante de equilibrio K aumenta. En una reacción exotérmica ocurre todo lo contrario. El calor se produce a medida que los reactivos se convierten en productos. Así, el incremento de la temperatura causa que el equilibrio se mueva hacia la izquierda, en la dirección en que se forman más reactivos, y la constante de equilibrio K disminuye.
Enfriar una reacción tiene el efecto contrario. Al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia el lado que produce el calor. De esta manera, enfriar una reacción endotérmica ocasiona que el equilibrio se mueva hacia la izquierda y la constante de equilibrio K disminuye. Al enfriar una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y la constante de equilibrio K aumenta. El principio de Le tiene distintas aplicaciones en la vida cotidiana, tal como lo es en la industria cervecera, en la cual es muy utilizada esta ley para determinar el tiempo y la velocidad de fermentación en los procesos básicos que conocemos de su normal uso. En la medicina, para las operaciones al corazón se altera el equilibrio químico al disminuir la temperatura a 4 grados centígrados para de esta forma volver más lentos los procesos metabólicos y así disminuir los daños a los tejidos. Al bañarse existe un equilibrio químico en la disolución que se produce entre la mugre y el enjuague del mismo cuerpo. En una botella de agua o de algún refresco se ve que salen algunas gotas de agua. Esto se debe debido a que la botella o lo frío de la botella al entrar en contacto con la temperatura ambiental, lógicamente esta es más caliente, por lo que condensa el agua con el ambiente. En una piscina es el agua la que adquiere la temperatura ambiental por este mismo equilibrio, y en un gas, en un recipiente cerrado, se le pueden adaptar distintas condensaciones para que éste logre el equilibrio químico, tales como la temperatura, la presión, el volumen o un catalizador. Primero se colocaron 400 mililitros de agua destilada en un beaker. Seguido de esto se agregaron unas cuantas gotas de indicador fenolftaleína, una gota de amoníaco concentrado, y todo esto se agregó en un tubo de ensayo. Después se colocó el tubo de ensayo anteriormente mencionado sobre el mechero y se debieron notar los cambios que sucedían en el mismo. Finalmente se colocó dicho tubo bajo el agua del grifo y se identificaron los cambios que sucedían en el mismo. Posterior a esto se desechó la solución de acuerdo a las instrucciones dadas por el instructor y se lavaron y secaron los instrumentos. Al momento de calentar la solución, en la práctica de laboratorio, la solución se tornó a incolor y al momento de enfriar la solución se tornó a un color rosado. Esto es debido a que al calentar una reacción endotérmica, el calor se absorbe a medida que los reactivos se convierten en productos, se desplaza en la dirección en que se forman más productos, y al enfriarla se desplaza hacia el lado que produce calor, por lo que se mueve hacia la izquierda. Al calentar una reacción exotérmica, el calor se produce a medida que los reactivos se convierten en productos y se desplaza en dirección en que se forman más reactivos, y al enfriarla se desplaza hacia la derecha.